cuando intentáis pintar a Stalin como un represor con un rifle haciendo así, estáis siendo niños pequeños. Y estas expertas en cosas soviéticas, ¿de qué? ¿De qué? En carteles soviéticos era experta. En primer lugar, hola, bienvenidos a todos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y este es Vidal Martínez, además. Encantado. Y hoy vamos a hablar de Stalin, mitos sobre Stalin y mentiras sobre él, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a reaccionar a una horrenda pieza audiovisual que sacó El País al respecto. Además, si nos da tiempo, pues reaccionaremos a alguna cosilla más. Pero yo, si te parece, empezamos hablando de esto. Porque, bueno, para la gente que no lo sepa, estamos haciendo un vídeo por cada artículo de los que han salido en la nueva de Acero, en la de Acero número 2, la revista teórica del PMLRC, en su etapa segunda y muchos más antes. Y uno de esos artículos que he querido tratar en el canal es el artículo escrito por Vidal sobre los mitos de Stalin en la Segunda Guerra Mundial y las purgas en el Ejército Rojo. Sí. Yo, una de las primeras preguntas que te tengo que hacer, Vidal, es ¿por qué ese tema? Vale, yo quiero decir que Pau me obligó a hacerlo rápido y corriendo y así lo hice. Y salió medio año después. Sí, pero Pau te suele pedir cosas y dices, es para allá. Bueno, en este partido en general todas las cosas son para ayer. A ver, era para allá. Pero al final se lió la cosa. Sí, suele pasar eso. Entonces, nada, yo lo escribí, se quedó allí, se quedó ahí un rato y luego salió. Fermentando. Sí. Pero yo me he interesado de siempre por el Ejército Rojo. Es así. A ver, Vidal le gusta mucho el Ejército Rojo, le gusta mucho la temática bélica en general, sí, y la Segunda Guerra Mundial le vuelve loco. Sí. Hasta que el punto de que seguro que le buscáis en Google Imágenes y a lo mejor sale disfrazado de algo. Haciendo cosas. Nada turbio. La cosa es que, bueno, yo era el típico chaval que seguía Canal Historia siempre. Menos por la noche, que era cuando hablaban de ovnis, ahí ya yo estaba durmiendo. Abres el canal Historia. Fueron los Hitlers. El ejército de monos de Stalin, ¿sabes? Y en plan, una locura. Ay, madre. Que no he vuelto a oír hablar del tema, por cierto. Pero bueno. Es verdad, eso... ¿Se merece un artículo? A ver, ese vídeo, esto ya hay mucha gente que me lo pide, los hombres mono como temática, ese vídeo lo haremos en un futuro. O te puedes escribir un artículo y hablamos de ello por el puto artículo. Yo creo que eso no lo van a hacer. No, pero eso Robert, es que Robert de estas cosas sabe demasiado. O sea, yo obviamente no me he puesto a mirar qué le pasó al hombre que quiso hacer esto, pero Robert sabe hasta qué le pasó a su hija. Así que un día me lo traeré y que nos hable de esto. Bueno, volviendo al artículo en sí, decir que existe como una mitología gigantesca en torno a que el Ejército Rojo prácticamente fracasó y fue terrible por las purgas que se produjeron en el Ejército Rojo en el año 36. Que eso me hace gracia porque es como fracasó. Pero ganaron la guerra, ¿sabes? Claro, ¿a qué periodo te refieres? Y es, efectivamente, en el Ejército Rojo en el 41 se pega un batacazo importante al principio. También hay un error grave en el 40, en el invierno en Finlandia, pero no es por las purgas de 36, 39 y 36. Pues, ¿a qué te refieres con eso? Pues me refiero a que sí, se produjeron purgas, se expulsaron a muchos oficiales que no es como te lo venden de que de repente fusilaron a todo el mundo y ahí no mandaba nadie y demás. Claro, es un ejército, hay que tomar decisiones sobre el mando y además en este caso estamos hablando del papel de los comisarios políticos también, que era muy importante, y hubo problemas en el desarrollo de un ejército tan profesional, tan grande, en un contexto bélico del que más temía la Unión Soviética, era la invasión alemana. Yo lo que vengo a argumentar en el artículo es que el problema no es que no hubiese oficiales, ni el problema fueron las purgas en sí, que podría argumentarse que fue algo minúsculo en comparación de la expansión que tuvo el Ejército Rojo. Entonces, proporcionalmente, si tienes... No tengo ahora el artículo delante, no te lo sé decir. Pero si el ejército, digamos que era de 2 millones de soldados y se estaba construyendo un ejército de 8 millones, tienes que formar un montón de oficiales. Claro. Entonces, si has purgado a la mitad y necesitas 12 veces más de los que ya tenías, el problema no es que hayas purgado a la mitad sino que necesitas a muchos más. En tu capacidad de justamente poner esa gente al mando. Claro. Esos oficiales que se expulsaron por sospechas de conspiración y demás,
la mayoría de ellos volvieron a formar parte del Ejército Rojo, muchos de ellos. Que esto es una de las cosas que dices, bueno, ya con esto mucha gente debería empezar a quitarse las conspiraciones justamente de Canal Historia de las 12 de la noche. También muchos de los oficiales que se estaban formando en las nuevas academias tienen una doctrina mucho más actualizada de la guerra, de cómo era la guerra moderna, la guerra de maniobra. Empezaban a estudiar también cómo se usaban los blindados o cómo se dejaban de usar. Mientras tanto, muchos de los oficiales que ya no estaban eran veteranos de la guerra civil rusa, eran gente con experiencia revolucionaria, pero que era difícil que se adaptara a esas nuevas necesidades de la guerra. No tenía absolutamente nada que además ver con la guerra moderna. Con el nivel que presentó Alemania en esa época, que era lo más temido del mundo. Que no tenía nada que ver con la guerra que se llevaba haciendo hasta ese momento. Total. Entonces hubo un salto cualitativo. O sea, los oficiales que estaban entrando eran mejores que los que habían antes. Entonces, si había más oficiales, porque cuantitativamente al final hubo más, no fue una cuestión de las purgas lo que hizo que el Ejército Rojo fuera mal. Ya. Pero puedes decir, pero fue mal. Claro, hubo momentos obviamente, muy jodidos. Pero porque había una carencia de oficiales, pero no por las purgas, sino porque había una expansión terrible del ejército. Ya. Potencial. O sea, porque hay mucha gente que lo discute. Stalin sabía que iba a haber una guerra en Europa. Sí, o sea, sabían que el pacto con Hitler era un pacto que Hitler iba a romper. Esto se sabe por las actas del propio comité central. Se puede argumentar si sabían que iba a ocurrir en el 41, si iba a ser más adelante y demás. Se suele decir que no se lo esperaba tan pronto. Eso que cuando se lo dijeron por primera vez fue como, ¿vuelve a repetir la frase, por favor? Porque era uno de los peores escenarios y obviamente, como cualquier estado, es que esto me hace gracia porque incluso el Putin más anticomunista de hoy utiliza el 9 de mayo como bandera de agitación política, de fuimos la Rusia de los pueblos hermanados que derribaron a los nazis y fue una victoria militar que cualquier país, o sea, si en España alguien hubiera hecho lo que hizo Stalin en un proceso como el de la Segunda Guerra Mundial, tendrían 70 cuadros por institución, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Obviamente, sí. Y aquí, bueno, es que aquí también, como nuestra historia está muy maltratada, ni siquiera hablan de Blas de Lezo, pero no sé si me explico, en España ¿sabes? Hay un montón de ejemplos de militares brillantes que le han dado de palos a Inglaterra. Pero es verdad. No, sí, ya lo sé. Eso sí. Es así. Pero bueno, al margen de eso, yo lo que argumento en el artículo es eso, que no fueron las purgas las causantes de los fracasos, sino la expansión del propio Ejército Rojo. Yo que sé, había unidades mecanizadas que tenían blindados, pero no tenían camiones para el mantenimiento de los blindados. Y también hablo de una de las primeras batallas, y de hecho la mayor batalla de carros de combate hasta ese momento, que ocurre en la frontera entre Ucrania y Polonia, en Dubno. Ocurre eso, ocurre que atacan los alemanes y los tanques no tienen combustible, no llegan las municiones y resulta que tiene más camiones una brigada de infantería normal, de a pie, que la mecanizada porque todavía no le han llegado. O sea, no estaban preparados para la guerra en ese momento. No estaban preparados para la guerra en ese momento. Si no, no hubiesen avanzado lo que hubiesen avanzado. Ya, sí, los alemanes avanzaron. Pero es que el Ejército Rojo tuvo la capacidad de reponerse de eso. Ya, es una de las mayores gestas a nivel de planificación. Yo también lo digo en el artículo. O sea, en una guerra es donde se demuestra por qué un modelo productivo es mejor que otro. Y por qué los alemanes, con su economía, no pudieron contra los soviéticos. Porque quiero decir, si Rusia hubiera tenido una economía capitalista y si los cultivos hubieran sido privados, las parcelas hubieran sido privadas, si en lugar de haber un ejército, un estado y demás, hubiese pasado como en Alemania, que había como distintas facciones moviendo la industria de un lado para otro en el sentido de no hay que hacer esto en aviación, no hay que no sé qué, hay un montón de facciones internas o un partido, el Estado y demás, enfocado todo al esfuerzo de guerra y es que pudieron con los alemanes. Y hasta el 43 Alemania no estaba en movilización total. O sea, no trabajaban a 3 turnos en las fábricas. Madre mía, de verdad. No, o sea, uno de los mejores ejemplos de lo que estás diciendo, sin duda, es la reconstrucción del país después de la guerra. Porque es que fue, o sea, de verdad. Os invito a buscar un proceso tan devastador como fue la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética y una capacidad productiva de recuperación como la que tuvieron y de población, que es brutal. O sea, me encanta la gente que se pone a decir que Stalin no aprendió de los errores. Todos envidiaron la capacidad de la Unión Soviética de reconstruirse sin préstamos, sin dependencia exterior. Sí, era un territorio muy vasto y grande,
que servía, que tenía muchos recursos y tal. La planificación que se llevó a cabo, la reconstrucción económica y social y el aumento del nivel de vida posterior fueron las mayores gestas económicas justamente que vinieron de la mano de la planificación. Es más, mucha gente que es crítica con el comunismo, pero que no intenta hacer esa burda simplificación de el comunismo no funciona, sino que intenta ver como las cosas buenas y malas y lo compara con el capitalismo buscando una mixtura ahí, dice eso siempre, dice, en cuanto a planificación de sectores con objetivos claros, generales y masificados, la planificación funciona mucho mejor que la función privada y después ellos dicen, por ejemplo, que a nivel de consumo funciona mejor la producción privada. He dicho producción privada para la duda también. Bueno, me refiero obviamente a que la planificación funciona mucho mejor en esos campos según esta gente. De hecho, en las guerras, al final los estados se ven forzados a planificar, porque Sí. ahí no vale no hacerlo. Y como una de las cosas que hemos dicho antes también de un síntoma de la socialización de la producción es que cada vez los estados capitalistas tienen que intervenir más y tienen que llevar a cabo mayores costes, incluso hablamos de presupuesto militar, pero también hablamos de previsiones económicas y de relaciones con otros estados que tienen un peso cada vez mayor en todos los estados, incluso en los estados liberales, según las listas inventadas estos de los liberales, que cada vez tienen más importancia, por mucho que existan monopolios internacionales, asociacionismo económico a nivel internacional, Pues etcétera. imagínate la Alemania de Hitler peleándose con empresarios porque quieren producir esta cantidad. Es absurdo. Es absurdo. Sí, sí, o sea, por eso al final se impuso el socialismo en esa guerra. Tuvieron un coste muy grande. Bueno, se habla de 20 millones de muertos soviéticos. Sí. Y esos 20 millones se los meten a Stalin, ¿eh? Claro que sí, porque no hay problema con esto. Es increíble. Sí, las víctimas de la invasión de Alemania fueron culpas del comunismo también. Es verdad, todo el mundo lo sabe. El canal Historia lo deja inmediatamente claro. Y los no me gustan este vídeo también. Son culpa de Stalin. Eso. Ay, madre, de verdad. De hecho, mira, mucha gente, igual ahora no, pero cuando este vídeo se suba y demás, mucha gente va a dejar en los comentarios. Pero es que la Unión Soviética tuvo la ayuda de Estados Unidos, ¿no? O sea, en el sentido de que... A ver, es innegable que hubo un papel importante de los Estados Unidos, pero el engrandecimiento de ese papel es ridículo a nivel histórico. O sea, lo han puesto como el ganador de la Segunda Guerra Mundial. También, los propios americanos creen que la ganaron ellos. También es decir, hay como, ahora mismo está como Rusia, Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que obviamente los rusos quieren decir, sí, no, la ganamos nosotros y ya está. Y los americanos, no, la ganamos nosotros y ya está. Y el papel de Estados Unidos de ayuda a la Unión Soviética fue importante, sobre todo con el tema de, porque mucha gente lo dirá, de los camiones. Pero enviaron un montón de camiones y eso a la hora de la logística y demás, que también los producían los propios soviéticos, los camiones, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero cuando... digamos que la guerra empezó a ir mal para los alemanes, esa ayuda americana no ha llegado en cantidades suficientes como para... es verdad, eso es muy importante. Sí, sí. Y se puede argumentar que hubieran ganado la guerra igualmente, pero les hubiera costado un poco más. Sobre todo por el tema de, al final tenían problemas con los trenes, con la logística y todo eso, y gracias a los camiones americanos, les fue mejor. Pero... Malviva, ¿qué? Madre mía. Muchísimas gracias, tío. No sé ni cómo agradecértelo. Ven a la mani mañana y te doy un beso o algo, cabrón. Dice, a mí me hace gracia la gente que adjudica el desarrollo de la URSS a su extensión geográfica y sin embargo el Imperio Ruso tenía más y estaba en una situación tercermundista. A ver, para ser justos también con la historia, el Imperio Ruso sí que tenía un avance, un desarrollo económico bastante considerable, sobre todo en los últimos 30 años antes de la Revolución. Hubo un proceso de capitalización muy rápido de la aparición de industrias relacionadas con inversiones extranjeras, inglesas y francesas, y sí que tenía un desarrollo que se frenó con la Guerra Civil Rusa y después se recuperó y se superó. Pero, o sea, no es cierto que estamos hablando de un país del tercer mundo en cuanto a gestión de recursos, porque además era uno de los países más colonialistas del mundo, por no decir el que más, era el imperio colonialista más chungo que había, en el sentido de que tenía colonias al uso y las se extendía. Y aunque hubiera una mala gestión de esos recursos, había muchos. Pero la realidad es que la planificación, o sea, claro, una de las mayores críticas que se hace al socialismo es, sí, a ver cómo coordinas tú todos estos agentes económicos para conseguir que se cubran las necesidades. El resultado, una sexta parte del mundo socialista, unos avances económicos que no se habían visto en periodos de 100 años en países capitalistas, en la URSS se daban en 30, en 40, o sea, incluso en 20. No tiene sentido esa desclasificación histórica que hace y que suele dar la razón al socialismo como respuesta planificada a la organización productiva. O sea, sí, eso que mucha gente... Bueno, Lenin se peleó un montón para convencer a todo el mundo de que Rusia era un estado ya capitalista, que no era un estado feudal sí. en el momento que quería hacer la revolución y todo eso. Se peleó con los populistas, por ejemplo, que decían que no había que pasar por el capitalismo en Rusia,
como si no existiera ya, y que lo que había que hacer era pasar directamente al socialismo comunal de la comunidad campesina, basada en, pues eso, en la colectivización del campo, al más estilo anarquista. Pero el anarquismo viejo, ¿no? Ni siquiera el anarquismo industrializado ya a nivel político, anarcosindicalismo, no. Obviamente en esa época no. Acababan de 50 años antes habían abolido la servidumbre. O sea, había habido un proceso en el campo muy importante y la gente estaba centrada en eso y decían que no era necesario pasar por el capitalismo en Rusia. Es impresionante. Ya, sin duda es una de las cosas más... Claro, claro. O sea, había mucha gente en la propia Rusia que argumentaba que todavía vivía en un país feudal. Es que, claro, pero es que, claro, en esa época muchos países estaban empezando a hacerlo, lo habían empezado a hacer y no se vivía el capitalismo como ahora, que ahora entendemos ya el capitalismo en su versión universal, como un modo de producción que ha llegado para quedarse. Y en esa época los marxistas fueron los que mejor predijeron ese proceso y por eso analizaban mucho las relaciones capitalistas en el campo, también para entender en qué posición iba a estar el proletariado del campo y el campesinado pobre, la posición que tenían que tener respecto a los campesinos medios y por qué eso no se iba a tratar de una nueva lucha contra la servidumbre, aunque obviamente iba a coger formas similares. Que esto siempre me recuerda a la frase esta de Marx de en Alemania no habrá una revolución proletaria hasta que no haya una segunda versión de la guerra campesina. Que eso, a nivel relativo a esa época, es totalmente cierto. Ahí Lenin cogió nota, dijo, ¿ves? O sea, me gusta porque Lenin aportó esta innovación teórica del campesinado como aliado de la revolución y dijo, pero Marx lo dijo aquí. Sí. Lenin hacía mucho eso, que es una muy buena manera de decir, mira, si te vas a poner doctrinario conmigo, voy a ser tu peor enemigo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Porque al final fue la realidad lo que se impuso, las posiciones del gobierno obrero trotskista de no apoyarse en los campesinos fueron un fracaso, incluso los propios leninistas se dieron cuenta de que tenían que buscar aliados en el campesinado medio, sobre todo para construir el país después de la guerra civil y poner fin a la política de contingentación. O sea, a los comunistas les tocó reconstruir la Unión Soviética varias veces. Sí. Pero bueno. Que también hay mucha gente, bueno, no sé si estarás de acuerdo, que también tuvo un papel la propia guerra mundial luego en el declive del socialismo y demás, pero los comunistas fueron los primeros en morir. Hombre, eso, la pérdida de cuadros en la Segunda Guerra Mundial fue clave para entender cómo después el golpe del 20 Congreso se dio de una manera que dudo que se hubiera dado así, aunque eso podría haber dado perfectamente por los procesos internos que había en la Unión Soviética, pero es verdad que la pérdida de cientos de miles de cuadros, y hablo de cientos de miles porque estoy hablando de gente dedicada en cuerpo y alma al partido que era capaz de salvaguardar los objetivos del partido. Y que hubiese muerto. Aparte de los millones de muertos que hubo, claro. Y de gente valerosa y tal, pues toda esa población que desapareció, o sea, que murió y que fue sustituida por gente con no tanta experiencia o contaminada por esta nueva burocratización del partido, fue un problema. Fue un factor muy importante a tener en cuenta. Es un factor externo, pero para el que tienes que estar preparado a nivel interno. Y la guerra mundial también puso contra las cuerdas al movimiento comunista mundial en muchos sentidos, que después pasarían factura y el 20 Congreso acabaría por aplastar. Estoy pensando, por ejemplo, con la política de no hacer lucha de clases en Estados Unidos, por ejemplo, de que adoptaron los comunistas allí por justamente la disolución de la Comintern y porque Stalin necesitaba esa alianza para ganar la Segunda Guerra Mundial. Y yo sé que aquí los internacionalistas proletarios del derrotismo revolucionario que tanto nos gusta dirán, no, fue un error, no sé qué. Pues yo creo que la disolución de la Comintern sí fue un error, pero no porque jamás pueda disolver la Comintern, sino porque Stalin yo creo que sí que tenía la capacidad de imponerse a los Estados Unidos en una cuestión así y sin que significara el batacazo que significó para el movimiento obrero a posteriori. Pero lo dicen como si luego no hubiera existido la Cominform. Ya, pero la Cominform fue un fracaso en muchos sentidos. Eso sí. Bueno, señores, pero que se intentó luego continuar. Sí, pues sí, eso, ya lo sé. Ya hemos renegado a trabajar internacionalmente. Hablar con Vidal, siempre que hablo de política con Vidal acabamos como quejándonos. O sea, aunque estemos de acuerdo, no, ya, pero es que dices eso, tío. Siempre me pasa eso, sí. Es que da igual que esté la cámara, ya estoy como cuando me pongo a fumar en su ventana, porque en su casa no se puede fumar, eso no puede ser. Ay, madre. Vale, y chicos, ahora quiero enseñaros un vídeo, ¿vale? Lo otro, tío, ya me lo reservaré. Es que no nos va a dar tiempo, ¿eh? Bueno, tenemos 20 minutitos, vamos a darle, quiero enseñaroslo porque este vídeo antes lo he empezado a ver con Vidal además y he sido como, wow. Estoy en el sofá, pero no sé.
¿Te lo has visto? Sin mí. No, hablo de esto. No, ese aún no. Joder, vamos. O sea, Vidal me ha traído una cosa bastante graciosa, pero eso lo voy a enseñar solo al final. Eso y el cartel de Marx para Todes. Unas jornadas de formación ideológica que nadie necesita y que no sabemos muy bien. Se han organizado. O sea, ¿por qué se han organizado? Y creo que nadie ha visto tampoco. Pau, tienes que hacer un vídeo sobre titoísmo. Encantado, me lo haré, no te preocupes. Vale. Voy a enseñaros una cosa. No es la charla de Monedero sobre Marx, que esa le dedicaremos un directo entero. Y para este me comprometo. Y para la gente que me lo echa en cara, sé que tengo que hacer un vídeo reaccionando a la segunda parte del documental de Stalin de Gentilhombre. Vale, lo sé. Pero me da mucha pereza. Son vídeos muy largos, ¿no? Es que son muy largos. El otro me lo dice en Stalin 2 horas y 10. Quería hacerme un directo entero y no me lo dice al final. No me lo dice en un directo porque iban a ser 4 horas. Y quiero tocar otros temas. Y diréis, ¿pero vas a tocar el de Stalin ahora? Sí, pero este es de 3 minutos, tío. Y es mucho más loco. Y esto es en El País. O sea, ojo, 70 años de la muerte de Stalin. Así era el dictador de la URSS, ¿vale? Bueno. La primera señora que aparece hablando, voy a haceros una introducción de quién es para que ya... O sea, quiero que lo entendáis, ¿vale? Voy a leeros un momento, ¿vale? Va a hablar durante el vídeo una señora que se llama Carmen Claudín, ¿vale? Yo no la conozco. Tampoco. Línea de investigación geográfica Europa, ok, investigadora asociada al Centro Internacional o sea, al Centro de Barcelona de Asuntos Internacionales. Bueno, voy a leer un poco, ¿vale? Tiene un libro, Lenin y la Revolución Cultural. Sí. Ojo, Tiene un máster en filosofía de la Universidad de la Sorbona de París. Chungo ya. Donde también cursó un posgrado en historia, ¿vale? Aquí es donde apareció su obsesión por la historia, ¿vale? Es historiadora en su casa. Dice, en historia rusa y soviética, al menos en este tema. A lo mejor en otros temas es buenísima. Yo el vídeo no lo he visto. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. Es que ya me ha ofendido mucho cómo empieza el vídeo. Dice, su libro, Lenin y la Revolución Cultural, ha sido traducido, ha escrito sobre temas soviéticos y postsoviéticos para un gran número de revistas y periódicos. Ha viajado extensamente por toda la región y ha sido observadora electoral de la OSCE en Tadjikistán, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Forma parte del patronato de Migration Policy Group, Bruselas, chungo. Es miembro del Consejo Asesor de la Oficina Regional de Cooperación y Paz en Europa, y es miembro del Consejo Editorial de Esglobal. Vale. Y esto es lo que más me interesa. Dice, sus principales áreas de interés son la política interna y exterior de Rusia y Ucrania, los conflictos en el espacio postsoviético y los procesos de reforma en las sociedades postsoviéticas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué sabe esta señora de Stalin. Supuestamente debería saber. Claro, o sea, pero con lo que he leído me parece buen currículum. Es verdad, ¿no? No, muy, muy buen currículum, Carmen Claudín. Mucho postureo de estar en cargos y poca movida académica, pero bueno, no pasa nada. Más que yo tiene. Eso que yo no he visto el vídeo, yo no sé. 70 años de la muerte de Stalin. Así era el dictador de la URSS. Vamos a ver. Era uno de los dirigentes. Stalin era uno de los dirigentes bolcheviques. Correcto. Era el... Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias. Bueno, la siguiente frase ya. El menos famoso, el menos conocido, el más gris y desde pues se dirigía el movimiento revolucionario en Georgia entera. Pero hombre. Vale. Pero vamos a acabar de dejarla acabar. Vale. El más gris y desde luego el menos viajado y el menos leído. Experta en asuntos, bueno, postsoviéticos seguro, soviéticos no. El menos conocido, el menos famoso, el más gris, el menos viajado y el menos leído. Stalin, que se encargó de la Comisión de las Nacionalidades, que se iba de una nación a otra organizando el Partido Comunista y reconstruyéndolo. Que se encargó de uno de los papeles más importantes que tuvo fue en la guerra civil rusa, que se convirtió en un referente en toda Georgia. Por favor, ¿de qué está hablando esta señora? Gris, ¿por qué? Porque aparece en blanco y negro en los vídeos, de verdad. Y menos leído qué biografía ha leído esta mujer. Esa me ha matado. Si es que no paraba de leer, el hijo de puta. Claro, además a Stalin siempre le dice, sobre todo desde el tema del seminario, de cómo destacaba y tal,
Y por mucho que intenten decir que era un cazurro, que eso lo dice mucho, por ejemplo, Errejón, que es como una mierda pinchar un palo, dice eso de Stalin. Stalin leía mucho y sabía de lo que hablaba. Es más, su continuación política fue una continuación de la política leninista y eso no lo puede negar nadie. O sea, nadie. si no te gusta, di, no me gusta. No digas, no leía. Porque es mentira. Es brutal, tío. El menos conocido, parece que es un beef de raperos, ¿eh? Yo imagino que No lo te conoce dice, nadie. lo dice en el sentido de, antes de la revolución no le conocía a nadie. Y ni había leído ningún libro. Ya te digo yo que a Stalin sí le conocían antes de la revolución. Sí. ¿Tú crees, Pau? ¿Tú crees que alguien le conocía en Georgia? Era gris, porque la cámara no tenía color. Era gris, era muy gris, está bien. Efectivamente. Pues ¿sabes quién conocía a Stalin? Los Rothschild, porque les jodía con huelgas, por ejemplo. Es un mítico. Eso lo tratamos en el vídeo de Gentilhombre. Va, voy a dejar por aquí el link. Ya verás, como que el que edita el vídeo no pone la etiqueta. No lo va a poner. Nunca lo pone, porque no lo tiene que poner el que lo edita, sino el que lo sube. Pero es que en mi caso, como siempre son gente que me hace el favor, Lo hace todo suele él, ¿no? ser el mismo. Sí. Vale. Un saludo al editor. Estamos atentos. Venga, vale, damos. No más salud. Vale, y ahora viene esto. 5 claves para saber cómo era Stalin. Que esto me recuerda a los vídeos de Playground, de esto, de Genius. ¿Y por qué 5? Porque, bueno, le faltaba poner 6, que era el número de la bestia. Sí. Era gris porque el comunismo es triste, sí. La arquitectura soviética está hecha para que no sonrías nunca, efectivamente. Que el brutalismo está hasta en Andalucía, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, además cualquier persona que sabe de arquitectura flipa con el brutalismo como concepto que triunfó en la época, no solo en la Unión Soviética. Pero bueno, no es el tema de hoy. Vamos a verlo. Mientras que los demás dirigentes bolcheviques se Vale, esto es importante, ¿vale? Ya contrapone a todos los dirigentes bolcheviques y a Stalin. Vamos a ver. Vamos a ver. dedicaban a construir la nueva Rusia, lo que iba haciendo era tejiendo su poder dentro del aparato del partido. Pero es que, claro, ¿qué significa eso? Ser un cuadro organizador capaz de estructurar el partido, de llevar a cabo una política internacionalista respecto a la cuestión nacional en Rusia y de poder desarrollar la economía, el Estado, o sea, todo eso, que Stalin tuviera un papel importante en el partido, ¿es malo? ¿O solo quiere decir que quería ascender? Pero eso, lo que acaba de decir, ¿no es algo que hicieron también Trotsky o Bukharin, por ejemplo? No, ellos, tío, construían la Rusia soviética con sus manos, además. Ah, vale. Por si acaso. Se arromangaban y mientras Stalin estaba en su cuarto con una pizarra con hilos rojos, ahí uniendo cabezas de gente, diciendo, ahora voy a hacer esto, los otros estaban ahí ladrillo a ladrillo construyendo el socialismo. Es increíble, tío. Porque a mí siempre me ha chocado eso, ¿no? En plan, Stalin era malvado y retorcido y tal, pero los demás eran pobres víctimas de Stalin. Claro. Eran víctimas de Stalin antes de serlo, incluso. Muere Lenin, Stalin ya en ese momento detenta un poder de manipulación, de jugar con las fuerzas internas dentro del partido. Vale, yo solo para aclarar una cosa, ¿vale? Para toda la gente que intentar comentar esto. Vale. Antes de la guerra civil, durante la guerra civil, bueno, y después de la guerra civil, hubo una guerra interna en el partido brutal. Las facciones estaban prohibidas y se tuvieron que volver a prohibir porque se formaban grupos enteros que amenazaban con destruir el partido y crear otros y desestabilizar el poder soviético. Lenin tuvo que enfrentar esos procesos. Por ejemplo, ¿qué hizo Lenin con la facción obrera, que entre ellas estaba Kollontai, que intentaba otorgar un poder mayoritario a los sindicatos en los procesos de construcción económica del país? ¿Qué le pasó a esa fracción? ¿Qué hizo Lenin con los mencheviques? O con los socialrevolucionarios. No, es que yo ya no estaba hablando ni de... No, pero antes incluso. No, sí, por supuesto. O sea, pero es que estoy hablando del propio partido. Dentro del partido había conflictos abiertos de gente dispuesta a lo que fuera para imponerse. Trotsky defendía la capacidad de esas minorías de imponerse porque él era una minoría y quería imponerse. Y en esas guerras de equilibrio de poder, Stalin lo que hizo fue velar por la línea mayoritariamente decidida en el partido. Tenía una posición que le habían legitimado sus camaradas para estar allí. Tomó decisiones duras que salvaron al país de la ruina, al partido de la destrucción y que garantizaron
lo que vaticinaron los bolcheviques desde un principio, que era el proceso de colectivización en el campo y de socialización de los medios de producción en general, que fue gracias justamente a la política de los planes quinquenales de Stalin. Cuando, por ejemplo, Stalin se enfrenta a Bujarin antes de la colectivización del campo, se estaba decidiendo ya: vamos a ser un país en el que se profundice en la colectivización de tierras, en la que se avance en la lucha de clases y poco a poco avancemos a la fase del comunismo, o vamos a ser un país en el que sigamos retrocediendo una y otra vez a la vieja propiedad privada y nos convirtamos en aliados de las clases explotadoras para acabar siendo un capitalismo al uso sin más. O sea, Stalin apoyó la ANEP, por ejemplo, pero no apoyó este proceso porque ya estaba preparado el país para llevar a cabo ese proceso y además se demostró, porque a finales de los años 30 estaba colectivizado todo el campo y el nivel de vida aumentaba. La ingesta calórica aumentaba. O sea, no era una cuestión de, sí, mira, hemos producido un montón de patatas. No, no, la ingesta calórica aumentaba. Y eran rencillas internas, como dicen por el chat, que se resolvían de maneras muy feas en el partido. Y Stalin fue capaz de mantener esa unidad, hacer prevalecer los objetivos del partido elegidos en Congreso y por mayoría, y enfrentarse a esas fracciones que querían destruirlo o sustituir esos objetivos por otros. Esas fracciones, cuando no eran minoría, no defendían el derecho de las fracciones a existir. Total. Su sistema de represión. Venga, vamos, uno de los más clásicos. La represión de Stalin fue Madre mía, tiene un rifle en la total, mano, feroz y ciega. No tenía ninguna... Parece que La él represión purgaba a la gente, ¿sabes? Con el francotirador. No, claro, la verdad es que qué mejor imagen que Stalin con un buen trabuco, ¿no? Sí, sí. de Stalin fue total, feroz y ciega. No Ciega. Te disparaba él mismo, ¿eh? Es ciega la represión. tenía ninguna lógica interna que permitiera a las víctimas potenciales protegerse con un comportamiento u otro. Pero, a ver, primero, ¿de qué etapa estás hablando, Es señora? como no decir nada. Señora Claudín. Claro, o sea, es como no decir nada. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Yezov? Que efectivamente tuvo unas políticas represivas arbitrarias que se pasaron de la raya en muchos sentidos y que se basaban en supuestas conspiraciones que nunca existieron. Le depuraron y le fusilaron. Según Canal Historia, eso es porque la represión fue tan loca que se cargó a los represores también. Joder. ¿Verdad? No, ya. ¿Y qué pasó con Yagoda? De verdad. Es que estamos hablando de procesos internos complicados en los que Stalin, por ejemplo, potenció una reforma democrática dentro de la policía política, de la NKVD, por ejemplo, con Beria, que se basó justamente en establecer nuevos procesos de cómo tratar a los investigados, del valor de la prueba en los procesos judiciales, de que la palabra de un policía no podía valer siempre como prueba fundamental para condenar a gente. Fueron procesos que pasaron durante Stalin. Son procesos que puedan ser criticados o no y que puedas decir, bueno, pero antes hizo no sé qué ya, pero hubo cambios, ¿vale? Cuando intentáis pintar a Stalin como un represor con un rifle haciendo así, estáis siendo niños pequeños. Y estas expertas en cosas soviéticas, ¿de qué? ¿De qué? En carteles soviéticos era experta. Es un proceso revolucionario. Con la Revolución Francesa no le ponen tanta musiquilla siniestra y hacen cosas tan Pues lo extrañas. peor es que también lo hacen, ¿eh? También Cuando lo hablan de hacen. Robespierre y todo, Joder, es me verdad. da rabia, tío. Y digo, tío, o sea, todo lo que sois ahora es gracias al terror burgués. O sea, ¿por qué de repente ahora queréis ser lo contrario a eso? O sea, no tiene, o sea, lo contrario en el sentido de decir que la historia siempre es perfecta, excepto cuando pasan cosas horribles. Es como, tío, el mundo real está aquí, ¿sabes? Cuando los comunistas franceses salen con Robespierre, en Twitter les cancelan por sacar a Robespierre. En ¿Cómo? plan, ese tío era un asesino. Es verdad, yo lo he visto. Hostia, no me jodas, tío. Sí. Dice, me encanta ver a Stalin apuntando ese rifle, la verdad. Joven, te entiendo. Venga, vamos a darle, venga. Muchísimos presos del Gulag o muchísimos ejecutados en su momento por el... Siempre he sido fan del número muchísimos, ¿vale? No sé si lo conocéis, es un número que se utiliza sobre todo para medir exactamente cosas históricas. Te ponen a gente construyendo cosas, en plan de míralos, cómo sufrían, ¿sabes? En plan, no sé cómo se piensa esta persona que se construían los edificios en los años 40. Ahora. Y ahora, no sé. A ver. En su momento por el NKVD morían gritando ¡Viva Stalin! Joder. Perdona. A ver, es que no os lo he dicho, pero es que esta señora también tiene una máquina del tiempo, además, y cada noche se va a la muerte de gente en los gulags y escucha efectivamente el Viva Stalin, que era un poco paradójico, ¿no? De Viva Stalin y te matan. Es lo que pasaba en la Unión Soviética, todos los historiadores lo dicen, incluso los más anticomunistas, Kotkin y tal.
No lo dice nadie. O sea, a mí esta señora me parece una fuente de inspiración creativa. Me ha recordado a Piratas del Caribe, esto se parece una tontería. La primera película, cuando dicen, no sobrevive nadie a la perla negra. Si no sobrevive nadie, ¿quién lo ha contado? Claro. ¿Sabes? Es como igual. Es igual. Los que gritaban Viva Stalin eran los que, por ejemplo, asesinaba a Tito. Porque le obligaban a decir, ¿a quién prefieres? ¿A Stalin o a Tito? Y algunos decían Stalin. Y bueno, tenían mala suerte. Sí. Muchísimo significa desde 100.000 a 1 trillón. Es el barómetro. ¿Vale? Va subiendo, ¿eh? O sea, hace 2 años o 4 estaba como súper estandarizado lo de los 100 millones de muertos. Porque es una cifra... Ha bajado, eso ya ha bajado. ¿no? Ha subido. ¿Cómo ha subido? Yo veo ya que se está estandarizando el 200, 250. Pero eso no lo dicen historiadores, eso lo dicen liberales que siguen a Milei y que están puestos de algo. O sea, que han metido a los del COVID, los abortos y a los que no han nacido desde que murieron los otros. Los del COVID y los abortos. Sí, sí. La revolución bolchevique les había prometido la tierra a los campesinos. Pues mira. Spoiler. Para una cosa que hacen, o sea, para un país donde se hace bien esto, de verdad, para un país donde la gente pobre del campo puede acceder a la tierra que a la que le habían arrebatado con los recortes después de la abolición de la servidumbre en el 61, que habían sufrido la depauperación en el campo, las relaciones capitalistas de explotación absoluta y los viejos terratenientes haciendo lo que les da la gana, el Partido Comunista, los soviets ponen al servicio del pueblo trabajador las tierras en forma de colectivización, una de las medidas más importantes y más exitosas que ha habido en el proceso este de construcción del socialismo a nivel histórico, pero no. ¿Te imaginas que ahora dice, y se las dieron? Y ya te quedas tú, hostia. Claro, a lo mejor he quedado retratado, ¿no? Quieres decir, sí. Venga, pero va. Si explotaban los campesinos más tierra de la que han explotado jamás. Por favor, en el chat, ¿creéis que va a decir, y se las dieron? Venga, vamos a ello. Igual dice, pero... Tac. Pero luego lo colectivizaron todo y ya la gente no tenía parcelas, sino que podían explotarlo todo, ¿no? Y se dividían la tierra entre campesinos. Y... Colectivización es todo lo contrario. Vale, efectivamente. Colectivizar es quitarle la tierra a los campesinos, claro, para que la trabaje. Eso es. ¿Quién? ¿No? Y privatizar es dársela a los campesinos porque les echas de sus tierras, se van al campo a ser prácticamente mendigos, formar el nuevo proletariado industrial y no volver a ver un trozo de patata en su vida, por ejemplo. Vale. La nueva teoría. La hambruna en Ucrania fue una hambruna creada por el hombre. Vale, sí. Esta es otra cosa. No hubo solo hambruna en Ucrania. Eran hambrunas cíclicas que pasaban en toda Eurasia, que se solucionaron gracias a la colectivización y que fueron principalmente causadas por elementos naturales. Fin del debate. Ningún historiador puede decir algo contrario a esto porque es de ser un ignorante. ¿Dónde está la hambruna del 30, del 40, del 50? ¿Dónde está? Me encanta. Como un beef ya, ¿eh? ¿Dónde está? Es que es como planificada. ¿Contra quién? No contra el pueblo ruso, sino contra los ucranianos. Porque Stalin odiaba a los ucranianos. Sí, la gente dice que... O sea, la gente, perdón. Applebaum, por ejemplo, dice que era un plan de exterminio de la población ucraniana porque eran muy reaccionarios. Era por eso. Claro, los que estaban en Rostov, que eran rusos y también sufrieron esa hambruna, lo siento, muchachos. Fueron daños Vosotros la historia no os va a recordar, porque tenemos que convencer a la gente de que fue solo los ucranianos. Un día haremos un vídeo del Holodomor, ¿eh? Me tengo ganas, la verdad. Ese día el canal desaparecerá. No vendrá a mi casa a tocar a la puerta. Someter a la población campesina ucraniana. Los planes quinquenales se suponía que tenían que ser un método científico de desarrollo económico de la no eran un método científico, eran una planificación. Nueva sociedad socialista. Es en gran parte lo que explica el hecho de que el sistema soviético lo que le ocurre es que se desmonta por dentro. Esto es uno de los argumentos más repetidos. ¿Cuándo se desmonta por dentro el sistema soviético si no es a raíz justamente? O sea, porque sí que tenían problemas internos, problemas que además intentaban solucionar. El cálculo económico se abordó en la Unión Soviética, hubo personajes muy importantes que desarrollaron formas de prever la producción y de calcular cuestiones claves en el proceso productivo que sirvieron para lo que fue la base después de la programación lineal. O sea, estamos hablando de que se entendía que había problemas y se iban solucionando. El problema es que cuando llega Khrushchev se introducen relaciones sociales de producción capitalistas en el sistema económico socialista que empiezan a endeudar el país, a necesitar la unidad de muchos agentes privados que se tenían que unificar para hacer producciones a gran escala planificadas que no podían hacer
y que poco a poco fueron destruyendo por dentro la economía y necesitaban de la mercantilización para sustituir esos huecos. La realidad es que la planificación socialista fue un éxito y está hablando de los planes quinquenales y no habla del éxito de los primeros planes quinquenales. No habla de cómo reconstruyeron el país entero, de cómo establecieron un consumo estable y realmente adaptado al nivel de vida de la gente y al nivel adquisitivo de la vida de la gente. Que las hambrunas desaparecieron, que eran un drama que había asolado Rusia desde hace décadas. Sí, tío. Es que... El papel de Stalin en la Segunda Guerra Mundial no es nada heroico. La heroicidad ha estado siempre del lado de la gente. Es sobre todo el responsable de que los alemanes hayan podido avanzar tanto en Rusia como para llegar prácticamente a las puertas de Moscú. Eso de coger él creía a un tío, ¿sabes? Y decir, él fue el único responsable, ¿sabes? En plan... Es prácticamente el responsable de ganar la guerra también, entonces, ¿no? Siguiendo esa lógica, prácticamente, él mató a todos los nazis. Fue él. También son víctimas del comunismo, Pau. Es verdad. Porque pensaban distinto, además. Claro, y hacían arte en su casa. No, yo creo que también los meten si no saben las cuentas. Los 5 millones de soldados alemanes que palmaron ahí en el frente oriental. Seguro que los meten. Yo creo que sí, ¿no? Sí, hay que subir un poco la cifra. Esos sí que fueron muertos del comunismo. Sí, y a mucha honra. La fidelidad de Hitler. Pero además, Stalin había diezmado el ejército rojo. Se encontraban con un ejército sin los mejores oficiales. De esto ya hemos hablado. De esto ya hemos hablado y me gusta que el lo ejército introduzca. rojo con Stalin se hizo más grande que nunca. Y tuvo más oficiales que nunca. Y tuvo mejores oficiales que nunca. O sea que eso es una gilipollez. Y lo bueno es que ya lo hemos hablado en este mismo vídeo. Que yo creo que lo pondremos al principio lo que hablemos de esto y después veréis la reacción. Que así lo veis hasta el final. Cabrones. Fue un reparto sin miramientos, hicieron los tres, Roosevelt, Churchill y Stalin. Digamos que Stalin fue el que se aprovechó más y usó, digamos, su prestigio de principal vencedor de los alemanes. Y ahí empezó un periodo de colonización de varios países de la Europa Central, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etc. Fue el momento de gran expansión territorial de la Unión Soviética. Fue el momento del padre de los pueblos, de ganar al peor enemigo de Europa en ese momento, de liberar a poblaciones enteras del sojuzgamiento imperialista, de organizar partidos comunistas que nacieron justamente al calor de esa resistencia contra los nazis y de construir una red de solidaridad internacional que ojalá volviera. Pero claro, tampoco hay nadie en lo que apoya. Me gustaría preguntarle qué piensa del Plan Marshall, del papel de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué piensa de Churchill? De la hegemonía norteamericana que continúa hasta hoy, de las bases norteamericanas que siguen seguro que es súper crítica. De las cabezas nucleares que hay por toda Europa, del riesgo nuclear ahora con la guerra con Rusia. Si eso, igual sí que está bien. Eso está bien, porque eso es democracia. Es como democracia, boom, democracia, eso sí. De hecho, lo que está dando la colonización y demás... Se puede argumentar que eso empieza con alguien que les gusta un poquito más, que se llama Khrushchev y que empieza a hacer cosillas un poco interesantes. Sí, porque en realidad la división internacional está del trabajo que hacen y el juzgamiento desde Moscú empezó con Khrushchev, en realidad. Pero bueno, es realmente lamentable. Me encantaría ver a esta señora hablar de Churchill, me encantaría ver a esta persona hablar de Biden. Seguro que tiene las mismas opiniones críticas y afiladas para examinar la geopolítica de otros países. Ojalá sea así. O sea, si es así... No, si es así... Mantengo todo lo que he dicho, todo lo demás. Pero quiero que sea mi amiga, porque es una persona muy rara. Sí. Bueno, chicos, hasta aquí el directo de hoy y el vídeo. Muchísimas gracias a todos por vernos, por el apoyo, que ha sido increíble. Gracias a Vidal, que sí me deja venir a su casa porque no tengo ordenador y ni sitio donde grabar. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo directo. Hasta luego, chavales.